buenos días. Vamos a continuar con el programa. Buenos días, compañeros. Seguimos con el programa porque vamos un poco pasados de horario y no queremos restar tiempo ni protagonismo a la mesa que viene a continuación, que es la primera mesa redonda que vamos a tener en el Congreso. Pero queremos, antes de continuar, nos acaban de comunicar por WhatsApp que un compañero en Tenerife acaba de morir de manera súbita por un infarto. Se trata de Julio Andrés Suárez Hernández, agente de medio ambiente del Cabildo de Tenerife, con más de 25 años de servicio. Entonces, la organización ha decidido guardar un minuto de silencio antes de comenzar con la mesa y seguir con el Congreso. Entonces, nos ponemos en pie, por favor. Bien, muchas gracias. Vale, como todos sabéis, acabamos de tener una exposición de Pepe Cabello y no le falta razón, somos un colectivo con mucha vocación y con mucha motivación e incluso nos medimos por las batallas a las que nos enfrentamos. Hoy en esta mesa vamos a intentar poner de relieve, yo estoy hablando como miembro de la unidad de acción, que hemos estado llevando en estos 3 meses una lucha sostenida para intentar alterar ciertos parámetros que conocéis todos del proyecto de ley de montes. Sabéis que la unidad de acción la componen la Asociación Estatal, Comisiones Obreras y UGT. Y María, que es la moderadora de esta mesa, va a proceder en un instante a abrir ese debate. Yo quiero en un par de minutos hacer una recapitulación rápida de lo que han supuesto estos 3 meses en la unidad de acción. Tengo que deciros que hay un primer posicionamiento los primeros días de enero que vemos que ese anteproyecto entra en el Congreso de los Diputados, una vez ha pasado por el Consejo de Ministros, de shock, como decía el compañero ponente anterior, pero también de reacción, porque nuestro colectivo reacciona y tenemos que sentirnos orgullosos de estas reacciones y de estas batallas. Se le pone la primera etiqueta, ya sabéis, el hashtag Stop Ley de Montes PP. Se monta una plataforma muy rápidamente en chain.org con el G5, las 5 principales asociaciones ecologistas de este país, Ecologistas en Acción, SEO BirdLife, WWF ADENA, Amigos de la Tierra y Greenpeace. Juntos, en esa plataforma, estamos recogiendo firmas desde ese momento. Empiezan los primeros posicionamientos en prensa. Sabéis que Cristina Narbona hizo un artículo en El País. Tenemos una sorpresa justo ahora, antes de empezar la mesa, para que nos ha querido hacer llegar. Y empezamos la primera ronda de reuniones con todos los grupos políticos. PSOE, ECO, BNG, CiU, Amaiur, Geroa Bai, Izquierda Plural, UPyD, Compromís y PNV. En un primer momento con el Partido Popular no podemos contactar. Posteriormente hay una segunda ronda en la que esos grupos se comprometen a, si esa ley sale adelante, hacer enmiendas a la totalidad y derogarla cuando ellos gobiernen. Además se comprometen a hacer un acto público en la escalinata del Congreso de los Diputados de rechazo a esa ley, si esa ley, como parece, sabéis que las enmiendas a la totalidad han pasado ya en estos días, hacer una escenificación de rechazo a esa ley. También contactamos en esos momentos con Podemos y con Ciudadanos, fuerzas emergentes que probablemente el domingo podáis preguntarles también su parecer en la mesa.
Tenemos reuniones en esa unidad de acción de la Asociación Comisiones UGT con PACMA, bomberos forestales, los secretarios de la Asociación de la Prensa, jornadas de difusión con bomberos, ecologistas. Empiezan los primeros comunicados de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, donde nos respaldan y nos apoyan. Colegio Oficial de Biólogos, Colegio de Ingenieros de Forestales, ECUO hace una pregunta en Bruselas, compañeros que aparecen en prensa, Julián La Onda hace una intervención, Luis Díaz en representación de la unidad de acción. Reunión en el Magrama, en febrero tenemos un punto de inflexión, empiezan a recibirnos. Es en esas fechas cuando el PSOE, además en el Congreso, defiende una PNL que, como sabéis, es para nosotros muy valiosa y recapitula todo lo que siempre estamos diciendo. Una ley, un mínimo común denominador, una ley básica, que nos ampare y que ancle aspectos importantes en nuestro colectivo. Begoña Nieto y el secretario general nos reciben, nos escuchan y asumen para pasar a gabinete jurídico nuestras propuestas. Posteriormente, en el Congreso de los Diputados, nos citan la diputada que lleva el tema, María Teresa de Lara Carbó del PP, Manuel Torres, también diputado del PP por Canarias, que es ingeniero de montes, y sus asesores. Nos piden un texto alternativo. Saben que tienen un problema, reconocen que el texto les ha venido de interior. Finalmente, como todos sabéis, estas últimas aportaciones del posicionamiento de la Unión Progresista de Fiscales, Jueces para la Democracia, manifiestos muy claros, muy contundentes, y del Sindicato Unificado de Policía. Hay rechazos a la Ley de Montes en el Parlamento navarro, hay rechazos en el Parlamento extremeño con la práctica totalidad de los grupos apoyándolo. Y finalmente hay unos apoyos de la Unión Federal de Policías y la Asociación de Guardias Civiles. Esto es un breve resumen de lo que ha sido esta batalla que llevamos a cabo. Termino poniendo un vídeo y dejo, que yo creo que es más interesante, que en la mesa se debatan y se den vueltas a lo que hemos comentado. Queridos amigos, queridas amigas, lamento muchísimo no poder estar hoy físicamente con vosotros en Córdoba, como hubiera sido mi intención. Por razones de trabajo no estoy ahí, pero quiero aprovechar esta ocasión para enviaros un saludo muy cariñoso y sobre todo mi máximo apoyo, el que siempre habéis tenido como colectivo a lo largo de los años y que sigo queriendo demostrar públicamente, en un momento en el que además existe una amenaza real desde el punto de vista de los cambios legislativos que el Gobierno del Partido Popular ha impulsado y que confío en que ni siquiera lleguen a materializarse en esa modificación de la Ley de Montes. Si se llegara efectivamente a aprobar por la mayoría absoluta de la Ley de Montes que se ha propuesto, yo confío en que sea una legislación con fecha de caducidad y que en la siguiente legislatura haya un acuerdo entre todas las fuerzas políticas distintas del Partido Popular para que se derogue, como habrá que derogar tantas otras leyes que se han modificado en esta legislatura. Creo que el papel que habéis jugado los agentes forestales y los agentes medioambientales para la preservación de nuestros espacios forestales es muy de agradecer. Es un activo, el de nuestros montes, que tenemos que ser capaces de preservar, que tenemos que ser capaces también de que sea entendido en positivo por parte de la población del mundo rural, que no se vea en ningún caso la preservación, la restauración de nuestros montes como un límite para el desarrollo económico y social, sino todo lo contrario. Y en ese sentido también quiero aprovechar para trasladar mi reconocimiento, mi agradecimiento a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por el apoyo que ha venido demostrando a los agentes forestales, a la política forestal, a la conservación de la biodiversidad en este periodo reciente. Espero que se mantenga y se refuerce, porque todo lo que hagamos es poco para mantener
lo más valioso que tenemos, que es nuestra biodiversidad, nuestra naturaleza, lo que permite a través de los servicios que prestan los ecosistemas que siga la vida, que siga el progreso, que nuestros ciudadanos vivan en un ambiente saludable y que por lo tanto garanticemos un progreso con seguridad y con seguridad ambiental. Os deseo lo mejor en este congreso, espero que una vez más sea un motivo de encuentro, un motivo de compartir experiencias como lo ha sido en otras ocasiones y que cuando termine el congreso volváis cada uno a vuestros territorios cargados de ilusión renovada, de amistad unos con otros y de experiencias compartidas. Eso es siempre al final lo que uno puede llevarse de una ocasión como esta. Mis mejores saludos, todo mi cariño y todo mi apoyo. Buenos días a todos. ¿Se oye? Sí. Bueno, antes de nada quería dar las gracias a los organizadores de este tercer Congreso de Agentes Forestales y Medioambientales por parte de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Muchas gracias por contar con nosotros, porque los periodistas ambientales somos vuestros cómplices y en gran medida nuestro trabajo depende también de vuestro trabajo diario, de la información que nos facilitáis y de todas las cosas que en el día a día cada uno de vosotros hacéis por los espacios naturales. Yo creo que nos complementamos y más en estos tiempos que nos ha tocado vivir y concretamente con el tema que tenemos en la mesa esta mañana, que es un tema que os ha tenido ocupados en los últimos meses, por los que habéis estado trabajando, luchando, esforzándose por darlo a conocer para que la sociedad realmente sepa en qué consiste vuestro trabajo y la importancia que tiene para toda la biodiversidad en España y los espacios naturales. Y, bueno, pues la modificación de la Ley de Montes es lo que nos va a ocupar ahora. Tenemos a tres expertos, que es un lujo en esta mesa. Creo que vamos a tener una visión complementaria y muy enriquecedora. Antonio Bercher, aquí a mi izquierda, es fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo. Juan Carlos Santana es inspector de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Y José Luis Aceves es agente medioambiental y también es diputado por el PSOE en Castilla y León. Le voy a dar la palabra a Antonio Bercher por un tiempo más o menos de unos 10 minutos, lo que consideréis, y luego bueno, pues abriremos también un turno de debate con toda la sala. Buenos días a todos, bueno, ya prácticamente buenas tardes. ¿Se me oye bien? No, ¿verdad? Este sí, ¿no? Sí, ¿ahora? No. Les dejamos los dos abiertos. A ver. Bueno, en primer lugar, poner de manifiesto que es un verdadero placer estar aquí hoy y que, lógicamente, agradezco de forma plena a los organizadores que hayan tomado en consideración la participación de la Fiscalía en este evento. En el segundo congreso que tuvo lugar en Toledo hace un par de años, si no me falla la memoria, la verdad es que fue altamente constructivo y que, bueno, desde la Fiscalía salimos francamente satisfechos y contentos en relación con los diferentes aspectos y puntos que se debatieron y que se sacaron a colación, aunque reconozco que mi intervención fue relativamente limitada y que tampoco me pude extender en el tiempo a nivel de permanencia en el evento. Debo de empezar poniendo de manifiesto que, contrariamente a lo que se puede creer, realmente el rol de la Fiscalía en lo que es la reforma de la normativa en materia de montes y que afecta a los agentes forestales es prácticamente nulo. Me explico. En algunas ocasiones, la propia Fiscalía General del Estado,
cuando se recibe un determinado proyecto o borrador o anteproyecto legislativo, lo pasa a las unidades especialistas en violencia de género, medio ambiente, etcétera, etcétera, y en esas ocasiones las fiscalías correspondientes realizan un informe dentro del esquema y del cauce que marca la Fiscalía General del Estado. Debo de decir que ni en el Código Penal que acaba de entrar en vigor, ni en otros supuestos, entre ellos, por lo menos en relación con el proyecto de ley de montes, hemos intervenido. Con lo cual, eso es lo que hay. Pero, en cualquier caso, y dentro de lo dicho, lo que también tengo que poner de manifiesto es cuál ha sido la posición de la Fiscalía en relación con esta materia y cuál es la posición que va a mantener la Fiscalía en relación con esta materia. Bueno, primero me gustaría clarificar un concepto, porque ese concepto me da la impresión de que en relación al mismo hay con determinadas coyunturas y situaciones cierta confusión, y es exactamente cuál es el rol de la Fiscalía en esta materia. Bueno, en primer lugar, como seguramente sabéis, la Fiscalía española forma parte del Poder Judicial, no formamos parte ni del Poder Legislativo ni del Poder Ejecutivo. Está regulada exactamente en el título sexto de la Constitución, en 3 artículos, el 124, el 126 y el 127. El 126 concretamente, que es el que más afecta a los agentes forestales, pone de manifiesto que la Policía Judicial depende de jueces, de magistrados y del Ministerio Fiscal. Con ocasión del artículo 126, cuando se crea la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en el año 2006, se introduce en el apartado último del artículo 20, tal como queda en la redacción final después de la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, una referencia al Seprona en primer lugar y posteriormente una referencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas en relación con las actividades de investigación que pueda desarrollar la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Por lo tanto, tenemos una Fiscalía que forma parte del Poder Judicial y, en segundo lugar, dentro de ese contexto del Poder Judicial, la Fiscalía tiene competencia sobre la Policía Judicial, como establece el artículo 126 de la Constitución, y siguiendo esa pauta, cuando se crea la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, su artículo 20.2, en su párrafo último, hace una referencia a la existencia de unidades especiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Fiscalía. Bien, 2 pequeñas precisiones antes de continuar. En primer lugar, la Fiscalía se crea con la reforma de la Ley de Montes. Curiosamente, digamos, el cuerpo legislativo que hay en este momento en vigor y que en principio va a ser modificado, y que es la reforma de la ley inicial, que era de 21 de noviembre del 2003, y esa reforma tiene lugar el 28 de abril del 2006. Bien, ahí se crea la Fiscalía y es el texto donde se deja de una forma perfectamente clara que los agentes forestales, ambientales, etcétera, etcétera, forman parte del Poder Judicial. Es ese mismo cuerpo legislativo el que crea la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, pero el hecho de que la Fiscalía se cree con la Ley de Montes no implica de ninguna forma que sea una Fiscalía que dependa de, en este caso, en la actualidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o anteriormente del Ministerio de Medio Ambiente, en absoluto. El lugar natural de la Fiscalía es el Estatuto del Ministerio Fiscal. Lo que pasa es que en aquel momento se consideró que no era procedente reformarlo porque había muchos aspectos que requerían ser reformados y que no era oportuno para una reforma coyuntural, como ocurrió igual con la violencia de género, reformar el Estatuto. O sea, poco después, el 9 de octubre del 2007, se modifica el Estatuto y se incorpora la Fiscalía de Violencia de Género y la Fiscalía de Medio Ambiente. Pero, en modo alguno, el hecho de que la Fiscalía aparezca con la Ley de Montes tiene nada que ver con ningún ministerio, ni un cambio de adscripción de la Fiscalía de su lugar natural, que es el Poder Judicial, título sexto de la Constitución española. Segundo aspecto que creo que es importante poner de manifiesto, y es el hecho de que cuando se crea la Fiscalía en el 2006, por decisión política, en la que prácticamente no hubo ninguna fisura,
lo que se está pensando sobre todo es en afrontar la problemática de la corrupción urbanística. Un par de años antes ha tenido lugar una serie de acontecimientos absolutamente lamentables, pero bueno, finalmente llevados a buen término a través de una investigación policial que fueron la Operación Malaya y previamente la Operación Ballena Blanca. Y ahí se descubrió que había muchísimos supuestos de blanqueo de dinero a través de construcciones ilegales. Y es ahí, dado que hay muchos supuestos de corrupción en los que por la organización interna y por el propio contenido de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción no podía intervenir. Y se pensó que a través de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, en aquellos supuestos en los cuales no intervenía la Fiscalía Anticorrupción, podía intervenir la propia Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Para que se hagan una idea de cuál es el nivel de intervención de la Fiscalía en temas de corrupción urbanística, les diré que en el 2013 se consiguieron 501 sentencias de condena en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Es decir, se superaron con creces el resto de sentencias de condena en cualquier otra área de carácter ambiental, porque lógicamente la organización del territorio y el urbanismo pertenecen al contexto ambiental. Bueno, pues esto es exactamente la posición de la Fiscalía y esta es exactamente las razones que dieron lugar a la constitución y creación de la Fiscalía. Bien, dicho esto, y remitiéndome ahora al artículo 20, párrafo 2, apartado último del Estatuto, hay una cosa perfectamente clara, y es que hay una referencia no excluyente de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen intervención en la temática ambiental y con las que tiene que estar en contacto la Fiscalía. Como consecuencia de esta redacción, lo primero que se hizo fue entrar en contacto con todos los ámbitos policiales españoles para que se incorporaran a Fiscalía representantes de estos ámbitos policiales sin ninguna exclusión. Fruto de esa actividad ha sido la incorporación, lógicamente, de los agentes forestales, del SEPRONA. Como saben ustedes, hay en el presente momento una representante de los agentes forestales físicamente radicada en Fiscalía y, lógicamente, cada vez que hay algún tipo de operación de coordinación o algún tipo de intervención especial o sui generis, es a través de ella cuando se hacen los contactos correspondientes y se inician las operaciones. Y más recientemente se ha producido la incorporación de diferentes representantes del Cuerpo Nacional de Policía. Está previsto que se incorporen 3. La primera representante, que es una joven, se ha incorporado ya y así sucesivamente, cuando termine este proceso, estarán las grandes fuerzas y cuerpos de seguridad del país incorporados en Fiscalía, es decir, los agentes forestales, el SEPRONA y el Cuerpo Nacional de Policía. Bien. Dentro de ese contexto, lo que tengo que poner de manifiesto es que la actitud de la Fiscalía en relación con todas estas fuerzas y cuerpos de seguridad es estrictamente un planteamiento de coordinación, donde no vemos ningún tipo de perspectiva excluyente de ninguna forma. Esta es una materia donde no hay ningún esfuerzo que se pueda rechazar ni dejar de lado. Es más, estamos viendo que hay determinados aspectos, sobre todo en materia de contaminación acústica, donde es absolutamente esencial, por ejemplo, incorporar a la policía local. Y estamos en ello. Y se va a hacer. Y si hay más opciones o más posibilidades al respecto, todo ello se va a hacer también. Porque la complejidad de la materia, la dificultad de la materia, los aspectos que todavía no hemos tocado y que hay que tocar exigen el esfuerzo coordinado, constante y permanente de todos aquellos servidores de comunidades autónomas, de localidades y del Estado que estén en condiciones de prestar su apoyo y servicio a esta causa. Si le echan ustedes una mirada en la página fiscal.es al apartado de especialidades y dentro de las mismas a medio ambiente, verán ustedes que en el apartado relativo, a su vez, a fuerzas y cuerpos de seguridad, tenemos una cita a los supuestos de coordinación policial y consideraciones generales aplicable a la totalidad de cuerpos, que ese es exactamente el título que se viene utilizando. Y ahí se describen
diferentes iniciativas de diferentes fiscalías en relación con la actitud de la Fiscalía en materia de coordinación policial. Y puedo asegurarles que hasta el presente momento no he visto absolutamente ningún aspecto o planteamiento negativo en relación con esa coordinación. Tenemos referencias este mismo año, aunque la memoria no esté terminada todavía, bueno, pues prácticamente a la inmensa mayoría de memorias de las fiscalías españolas, bueno, pues rápidamente Madrid, Teruel, Burgos, Sevilla, Córdoba, bueno, no paro porque no terminaría, Murcia. En todas estas memorias se pone de manifiesto que cuando se ha intentado coordinar a los agentes forestales, la policía local, Seprona, Cuerpo Nacional de Policía, los resultados han sido altamente positivos, extraordinariamente fructíferos, y lo que hay que hacer es abundar, trabajar y buscar nuevas perspectivas del futuro en materia de esa coordinación. Con lo cual, dicho esto, lo que tengo que insistir es que esta es la posición de la Fiscalía, esa es la línea que vamos a seguir de futuro, y como en la práctica nos está funcionando y a fin de cuentas el ciudadano está viendo los resultados, vamos a seguir exactamente por la misma. Y para concluir solamente tengo que decir que aunque las estadísticas en relación con las sentencias y por lo tanto resultados que están obteniendo las diferentes fiscalías españolas en materia de medio ambiente, las estadísticas lo único que demuestran es que se están obteniendo resultados cada vez más positivos. En el 2013, por ejemplo, se consiguieron casi 1000 sentencias de condena y aproximadamente unas 300 sentencias absolutorias. Las estadísticas correspondientes al 2014 no están terminadas y no las puedo hacer públicas, precisamente porque no están terminadas, pero con los datos que tenemos en el presente momento superan ya con creces las sentencias de condena del 2013. Con lo cual, si en el año 2006, cuando se crea la Fiscalía, conseguimos unas 300 sentencias de condena y unas 100 absolutorias, y en el presente momento estamos en un proceso de incremento y de resultados positivos que ponen de manifiesto que las cosas están haciéndose bien, evidentemente no vamos a cambiar de rumbo. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias por su atención y, bueno, la verdad es que quería decir que, bueno, la Fiscalía tiene una fe extraordinaria con los agentes forestales, pero claro, después de oír a Pepe Cabello, digo, pues no voy a continuar porque realmente voy a aparecer, y además a mayor abundamiento, lo dicho por Cristina Norbora, que cuando terminen, que se vayan ustedes a sus comunidades, localidades y tal, con ímpetu y con ganas, digo, bueno, pues voy a terminar porque realmente ya quedaría yo como un representante o un colaborador de Pepe Cabello, y tampoco es esa la cuestión. Sinceramente, la labor que están haciendo es absolutamente encomiable. Creo que el país tiene una extraordinaria fe en todos ustedes y sobre todo la Fiscalía. No olviden que estamos en el mismo barco, que tenemos que aplicar criterios, planteamientos y perspectivas democráticas y, a fin de cuentas, lo que pretendemos es colocar a nuestro país ambientalmente donde se merece. Lo demás son chorradas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Yo creo que sí que se pueden ir, vamos, orgullosos y con la cabeza bien alta. Juan Carlos Santana, cuando quieras. Hola. ¿Así? Están todos conectados. ¿Ahora? Hola. Ahí. Ahora estás. Ahora. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación que se me ha hecho a participar, más en un tema de tanta actualidad como es la reforma de la Ley de Montes, y en un tema en el que nos jugamos muchísimo. Felicitar a la Junta de Andalucía por la organización de este evento, yo creo que además ha sido muy oportuno, y no olvidar pues
unirme al recuerdo que se le ha hecho al compañero de Canarias, recientemente fallecido. Bueno, entrando ya en tema, a mí sí me gustaría entrar un poco a analizar este proyecto de la Ley de Montes, muy brevemente, en estos 5 minutos que nos dan, y yo lo dividiría para un poco entenderlo mejor entre lo que es el aspecto formal y lo que es el aspecto de fondo. En el aspecto formal no hay que olvidar que este se inicia con un anteproyecto en la era de Arias Cañete, en el que no se incluía ninguna modificación de los 2 preceptos que regulan el estatuto jurídico de los agentes forestales, en concreto el artículo 6Q y el artículo 58. Artículo 6Q y 58 que derivaban de una modificación de la Ley de Montes 43/2003, en concreto la Ley 10/2006, en el que por primera vez se establecía con carácter básico una denominación común para todos los agentes forestales, bajo esta propia denominación, independientemente de la denominación corporativa que tuviesen en los diferentes territorios de las comunidades autónomas y entidades locales. Y por otro lado, se establecía igualmente unas premisas respecto de la actuación como policía administrativa en el artículo 58, y se reconocía pues ya la vigencia del artículo 283, apartado 6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, subversión de la Ley 367, en el que reconocía la habilitación de los agentes forestales y medioambientales para el ejercicio de las funciones de policía judicial genérica. Como decimos, hay un primer anteproyecto en el que no se tocan estos 2 preceptos, pero posteriormente, y tras la fase de participación en consulta pública, nos encontramos con la sorpresa de que aparece una nueva propuesta de redacción para estos 2 preceptos, el artículo 6Q y el 58. Parece ser que el origen de esta modificación está en el Ministerio del Interior, en concreto en la Secretaría General Técnica, que siempre históricamente ha venido mostrando una actitud muy beligerante hacia los agentes forestales y medioambientales. A raíz de ahí nos enteramos de que efectivamente se modifica el artículo 6Q, desapareciendo del texto del vigente precepto lo que se refería al funcionario con la condición, y continúa con lo de agente de la autoridad y demás. Y en el artículo 50, este mismo artículo 6Q se introducía el concepto de auxiliar de las fuerzas y cuerpos de seguridad, redundando lo que igualmente se hacía en el artículo 58, en el que se le daba el carácter de auxiliar de las fuerzas y cuerpos de seguridad y se le sometía exigiéndole su puesta a disposición de dichas fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, lo primero, evidentemente, dentro de lo que es la tramitación de este anteproyecto y proyecto de ley, anteproyecto que aprueba posteriormente el Gobierno como proyecto de ley, es la exigencia de que el mismo se acompañe con una exposición de motivos y unos antecedentes. Si analizamos la exposición de motivos, vemos que la única referencia o motivación que fundamenta dicha exposición de motivos, la necesidad de dichas medidas, es una recomendación CORA, esta famosa Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Evidentemente, como consecuencia de este reenvío a la CORA, si nos ven, y yo les invito a todos que se interesen y la consulten, si vemos la ficha correspondiente a las modificaciones que se proponen en relación a los agentes forestales y medioambientales, vemos que prácticamente está vacía de contenido. En el apartado referente al ahorro económico, pues prácticamente se dice que no hay ahorro económico, evidentemente todo lo contrario, va a suponer en ciertos aspectos duplicidades, y se fundamenta en simplemente la existencia de duplicidades de informes en relación a los incendios forestales. Y termina con una sorprendente conclusión cuando manifiesta que se propone que se revise pues todas aquellas funciones que afectan al ámbito del ejercicio de la Policía Judicial Genérica de los agentes forestales y medioambientales. Y digo sorprendente en el sentido de que la propia Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Ley 286, en su artículo 38, establece que la función de policía ambiental se presta de manera simultánea e indiferenciada por todos los fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto los del Estado como la policía autonómica y la policía local. En este sentido, de haber duplicidades, lo sería a todos estos cuerpos, y de haber un estudio debería hacerse extensivo a todos y no solamente a los agentes forestales y medioambientales. El informe del Consejo de Estado pues pasa muy por arriba, no hace ningún tipo de mención y no aporta nada ni esclarecer nada al respecto. Esto por lo que se refiere al aspecto formal. Lo cierto es que ni se justifica la oportunidad ni la necesidad,
y ni siquiera se hace mención a unas posibles consecuencias económicas, porque claro, la puesta a disposición de los medios personales y materiales de las comunidades autónomas tendrán que sufragarlo estas comunidades autónomas, y con total seguridad que esto va a suponer un gasto económico. En el aspecto de fondo, como decimos, se proponen unos textos alternativos para el artículo 6Q y para el artículo 58. El artículo 6Q desaparece la palabra funcionario y se incluye el carácter de auxiliar de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad con carácter genérico y no Fuerza y Cuerpo de Seguridad, entendidos esto como Policía Judicial Específica, en el que efectivamente hay una especie de dependencia de la Policía Judicial Genérica, en tanto en cuanto que estos segundos, la Policía Judicial Específica, se le consideran comisionados de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. Bueno, analizando este artículo 6Q, pues como decimos, desaparece el concepto de funcionario. Esto podría dar lugar a pensar en posibles consecuencias de privatizaciones o externalizaciones de servicios públicos referente a la vigilancia ambiental, y por otro lugar podría dar lugar a lo que ya tenemos antecedentes en la función pública española, a procesos de laboralización y consiguientes procesos de funcionalización. Pero en general yo entiendo que no tiene una trascendencia importante lo que haya desaparecido, el hecho de que haya desaparecido el concepto de funcionario, porque al fin y al cabo estamos hablando del marco de una legislación sectorial de monte, y la legislación que determina qué puestos o plazas a desempeñar en la administración pública son desempeñados por funcionarios públicos es la legislación básica en materia de función pública, que en este caso pues sería el Estatuto Básico de Empleo Público y su desarrollo que hagan las legislaciones de las comunidades autónomas, así como en el caso de los compañeros de las corporaciones locales, de la que yo vengo, pues el reciente artículo 92, apartado tercero, de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, y los artículos 169 y siguientes del texto de refundido del régimen local, aprobado por el decreto legislativo 781/86. Todos estos preceptos tienen carácter básico y como tal son vinculantes para las comunidades autónomas y las entidades locales. Esto en principio determina que todas las plazas y puestos de agentes forestales y medioambientales que tengan las funciones propias de este colectivo necesariamente deben ser cubiertas a través del estatuto funcionarial. En relación al carácter auxiliar, evidentemente esto sí que no se justifica, no es explicable, tanto cuanto como ha explicado el primer ponente, nuestra Constitución en el artículo 126 deja claramente tres parámetros. Nuestra Constitución distingue dos preceptos: el artículo 104, referente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo sujeta su desarrollo en una reserva material de ley orgánica, y el artículo 126. En el artículo 126 nos dice claramente que la Policía Judicial depende de jueces, tribunales y el Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones de averiguación del delito y de descubrimiento y aseguramiento del delincuente en los términos que desarrolle la ley. Ley que ha sido desarrollada en principio por la Ley Orgánica del Poder Judicial, reconduciendo el concepto de Policía Judicial al de Fuerza y Cuerpos de Seguridad, y posteriormente en la Ley Orgánica 286 de Fuerza y Cuerpos de Seguridad. Y aquí es donde empieza el problema. Durante un periodo se estuvo postulando la derogación pasiva del artículo 286, apartado sexto, hasta que por parte de los tribunales, en concreto por un acuerdo no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, se determinó la vigencia de dicho precepto. Y esto un poco es lo que venía a aclarar la Ley de Montes en su reforma 10/2006, un poco anticipándose a lo que ya había pasado con el servicio de vigilancia aduanera y aclarando que efectivamente los agentes forestales y medioambientales eran agentes de la autoridad y tenían la habilitación legal necesaria para el desempeño de las funciones de Policía Judicial genérica. El artículo 58 contiene en su texto una serie de aspectos que son difícilmente comprensibles. Entre otras cosas, dispone que las actuaciones de los agentes forestales y medioambientales se remitirán a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal en su caso, a través de los procedimientos que establezcan las administraciones públicas. Pero da la casualidad que será la legislación básica en materia de procedimiento administrativo común, que además está vigente a través de la Ley 30/92, la que establezca esos procedimientos, por lo cual no se entiende o no se comprende qué procedimientos estamos hablando. Y además la experiencia nos demuestra que cuando se han establecido estos procedimientos, la finalidad ha sido obstaculizar que el trabajo de los agentes forestales y medioambientales como Policía Judicial llegue en debida forma a los jueces tribunales y al Ministerio Fiscal, ¿no?
en cumplimiento de ese auxilio. Es grave reconducir el estatuto de los agentes forestales y medioambientales al carácter auxiliar de las fuerzas y cuerpos de seguridad en general. Es lógico, no existe en el ordenamiento jurídico español un cuerpo específico de policía judicial, pero siguiendo un poco lo que dice la instrucción 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, el modelo seguido es un doble modelo. Por un lado tenemos lo que es la Policía Judicial Genérica, que se le encomienda las diligencias de prevención y aseguramiento, y por otro lado la Policía Judicial Específica, que se le encomienda específicamente en la orgánica de Poder Judicial, en el artículo 549, la investigación de los delitos. Normalmente la Policía Judicial Genérica existe una especial suerte de subordinación hacia la Policía Judicial Específica, y eso sería, en cierta manera, comprensible en tanto cuanto que estos son comisionados de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal. Pero no se comprende esta forma o esta pretensión de subordinar una Policía Judicial Genérica, como pueden ser los agentes forestales y medioambientales, a otra, al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad que componen exclusivamente Policía Judicial Genérica. Destaca el diferente tratamiento en la ley que se pretende dar a este caso. Si analizamos la normativa vigente en relación al tratamiento que se le dispensan los cuerpos legislativos, aquellos cuerpos que no son fuerzas y cuerpos de seguridad, o aún siendo, tienen una naturaleza similar a los agentes forestales, nos encontramos, por ejemplo, que en la ley 1295 de contrabando, en su disposición adicional primera, reconoce las facultades para investigar al Servicio de Vigilancia Aduanera, facultades para la investigación y represión del delito de contrabando, en calidad de colaborador a todos los efectos de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este caso, el Servicio de Vigilancia Aduanera es una Policía Judicial Genérica habilitada para el desempeño de estas funciones específicas, evidentemente considerada colaborador de la Policía Judicial Específica. En similares términos se pronuncia el artículo 29 de la 2/86, Ley Orgánica 2/86, considerando a las policías locales y a las policías de la comunidad autónoma colaboradores de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo deseable hubiera sido que en este caso se le hubiera dado un tratamiento legislativo en idénticos términos a los agentes forestales y medioambientales, considerándolos colaboradores a todos los efectos legales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cuanto integrantes de la Policía Judicial Específica, con las excepciones que establece la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus disposiciones finales, primera, segunda y tercera, referentes a la Policía Autonómica Vasca, catalana y Navarra, que se les excluye la aplicación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y podrán constituir sus unidades de Policía Judicial Específica. Bueno, para concluir, simplemente decir que terminamos en el año 2013 el Congreso pidiendo un marco jurídico necesario que nos diese estabilidad para desempeñar nuestro puesto de trabajo independientemente del grupo político que estuviese gobernando. Hemos alcanzado el año 2015 un nuevo Congreso, no disponemos de ese estatuto jurídico todavía y los pocos preceptos básicos que regulan nuestra actividad pues se ven amenazados de manera incomprensible. Por lo tanto, hay que postular en ese sentido, en primer lugar, que se nos dote de un marco jurídico que nos garantice, que entiendo que esto debe ser, por un lado, a través de una legislación básica que regula aquellos aspectos en términos de mínimo común denominador vinculante para las comunidades autónomas, pero no agotador de esa regulación para que por parte de las comunidades autónomas se pueda desarrollar sus peculiaridades. Y por otro lado, articulando una necesaria reforma de la alineación del Estado en aquellas competencias exclusivas del Estado, como puede ser la materia referente a vehículos policiales o materia referente a armas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y tienes la palabra ahora, José Luis, cuando quieras. Vale, gracias. Bueno, buenos días. Lo que tiene que intervenir el último y después de haber escuchado esto es que con la hora que es y tal, pues no sé si puede ser esto un poco ya, pues un poco raro, ¿no? Pero bueno, la verdad que para mí es un placer
estar aquí, ver a tantos compañeros de tantos años en lucha, a pesar de lo que nos ha comentado el compañero en la primera exposición. Nosotros creo que eso no lo podemos cambiar nunca. Será nuestro signo, pero seguramente podemos ponernos la pulsera y hacer algunas cosas más, pero el otro, lamentablemente, todavía no nos lo podemos quitar. Bueno, yo quería felicitar en primer lugar a la organización de este congreso, no solo porque haya que decirlo, sino porque ha sido en un tiempo récord, muchos no se lo creían, y bueno, aquí estamos. Yo, para mí, es un sentimiento un poco agridulce, porque me hubiese gustado estar todo el fin de semana, pero me tengo que marchar pues en 3 horas otra vez. Mañana tengo además servicio de fin de semana y tengo compromisos políticos este fin de semana, y la verdad que no puedo estar, y por eso digo que es un sentimiento agridulce el estar y compartir una vez más con tantos compañeros de tantos sitios, podernos saludar, pero al mismo tiempo, ya digo, pues un poco triste porque me tengo que marchar. Bueno, yo quería, después de haber escuchado lo que decía Antonio Bercher relacionado un poco con el papel de la Fiscalía, lo que significa su organización, y después de haber escuchado la clase magistral que nos ha dado Juan Carlos de cómo en nuestro estatuto jurídico, de dónde estamos enclavados y dónde tenemos las amenazas, pues bueno, no voy obviamente a entrar en ello, ¿no? Quisiera simplemente dar una serie de pautas y permitirme un poco que lo haga desde mi ámbito. Yo trabajo todos los días, pero bueno, tengo responsabilidades políticas. En este caso, la organización ya me ha hecho un regalo, que me ha dicho que ya soy diputado autonómico. Hasta el día 24 de mayo no lo soy, porque ahora mismo soy simplemente candidato. Soy diputado provincial, eso sí que es verdad, pero hasta ahora diputado autonómico. Si los ciudadanos de Castilla y León, por aquí veo algunos, me votan, pues evidentemente así será. Pero bueno, dicho un poco la broma, quería entrar aquí en una cuestión básica. Fijaros, en democracia, yo creo que cuando un marco legislativo se debe variar o se debe cambiar, tiene que ser, bajo mi punto de vista, por tres factores, por 3 motivos. El primero, porque una organización política lo lleve en su programa electoral y tenga el respaldo mayoritario de los ciudadanos y lo tenga que ejecutar. En segundo lugar, porque haya una gran demanda social y sea necesario variarlo. O en tercer lugar, porque haya un interés ideológico. Creo que, en resumen, esas son las 3 maneras de cómo funciona, políticamente hablando, el cambiar un marco normativo. En este caso nos referimos a la Ley de Montes. Por lo tanto, en este caso, ni hay demanda social, ni figuraba en ningún programa electoral, y por lo tanto hay un componente ideológico. Creo que es claro y es evidente el motivo por el que estamos en esta ponencia hablando en este sentido. Nadie, y cuando digo nadie es nadie, había demandado que se produjera un cambio normativo relacionado dentro de la Ley de Montes, ni con nuestro estatus, ni con otra serie de cuestiones que yo no voy a entrar aquí, porque yo creo que a la hora que es no deberíamos de entrar, pero que no solo esto, hay algunos muy dramáticos, como el de volver a las andadas, y está aquí el fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, a que pueda volver a haber especulación urbanística con terrenos incendiados, porque, como sabéis, deja la puerta abierta a que las comunidades autónomas, si se aprueba, como está este proyecto de ley actualmente, la comunidad autónoma podrá decidir que un terreno incendiado no tenga que cumplir los 30 años para poder construir, y por lo tanto entraríamos otra vez en ese terrorismo que existió en nuestro país, y lo digo claramente, relacionado con los intereses especulativos urbanísticos, y por lo tanto yo creo que es para echarnos a temblar. Bien, dicho esto, ¿por qué se producen estos cambios? Yo he querido hacer un poco de análisis. Según venía en el AVE, pues tomaba 4 notas de todos estos años de reivindicaciones, y claro, lo que decía un poco Santana, celebramos el primer congreso en Murcia con una gran ilusión, se dio un impulso importante a nuestra profesión, se dio además un carácter, digamos, global a las reivindicaciones, se consiguieron avances en todas las comunidades autónomas o en casi todas, pero realmente nos encontramos que lo que supuso pues un cambio importante con la legislación del año 2006, claro, después de hablar Cristina Narbona, yo la llamo ministra porque creo que no ha habido nunca en nuestro país un ministro de Medio Ambiente salvo ella, no lo ha habido. Lo digo claramente, no ha habido nada más que una ministra de Medio Ambiente en nuestro país. Los demás pueden haber tenido responsabilidades, pero realmente no han ejercido por lo que realmente representaban. Bien, ¿de dónde pueden provenir, bajo mi criterio, estos cambios
para poder analizar un poco políticamente este texto legislativo. Pues mirad, fundamentalmente, bajo mi punto de vista, vienen de 3 aspectos. El primero, presión por parte de algunos colegios de ingenieros de montes, y digo algunos, no todos. Segundo, ideología privatizadora del Partido Popular, claramente. Y la tercera, y hasta ahora no se ha dicho, yo lo voy a decir claramente, hacia un lobby, y lo digo claramente y sé lo que estoy diciendo, en nuestro país, que supone las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y lo digo claramente porque es la realidad. Fundamentalmente, en este caso, la Guardia Civil, que, como sabéis, algunos compañeros recordarán, he visto esta mañana pues a Ferran y a alguno más, cuando nos reuníamos con el Ministerio del Interior, conseguí una reunión con el director general de la Policía y la Guardia Civil por entonces, y resulta que sus asesores pues eran 3 generales de la Guardia Civil. Claro, muy difícil querer hablar de nuestro colectivo cuando realmente el interlocutor que teníamos al lado pues remaba completamente en contra, ¿no? Bien, el recorrido del proyecto de ley ya lo ha dicho Santana. Yo no voy a parar en ningún parámetro como lo ha dicho. Simplemente quería hacer 3 cuestiones que para mi punto de vista son las más interesantes y con las que nos tenemos que quedar, no por supuesto en el ambiente jurídico que lo ha dicho muy bien, sino en cuestiones más puntuales. Primera, ¿cómo creéis que se puede llamar a que figure en exposición pública y en una página web de un ministerio un proyecto de ley y que realmente el que apruebe después el Consejo de Ministros sea diferente? Para mí es una trampa, por no utilizar otro calificativo. Porque si realmente, y eso lo hemos comprobado, o sea, no me estoy inventando nada, sino pues está a vuestra disposición la información, ¿vale? Lo que estaba colgado en la página web del Ministerio, si lo queréis comprobar con lo que es el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, hay bastantes cambios. Entre ellos el nuestro, pero alguno más, ¿vale? Alguno más. Segunda cuestión, que a mí me parece además interesante, y yo lo quería decir aquí. Yo creo que no podemos agradecer nunca suficientemente el trabajo que están realizando algunos compañeros en defensa de nuestros intereses. Creo que no lo podemos agradecer nunca lo suficientemente, porque lo que ha supuesto desde que entró en el Congreso, ya como proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, el texto que está encima de la mesa, desde ese minuto 1, la labor de muchos compañeros es impagable. Hemos conseguido pues poner un tema que puede parecer para una parte de la opinión pública no secundario, terciario, le hemos conseguido poner muchas veces en primera línea política, ¿vale? Y cuando digo primera línea política, todos sabéis que el propio secretario general de mi partido, Pedro Sánchez, en La Granja, yo estaba presente, y bueno, muchos más compañeros, Ernesto, etcétera, se comprometió públicamente a que esto no podía ser así. Es decir, ha estado en la primera línea de agenda política. Y eso, un tema como este, de verdad no nos engañemos, es muy complicado que llegue. Eso ha sido con el esfuerzo de muchos compañeros, con la unidad de acción que decía antes Juanma, y yo creo que con el trabajo de mucha gente. Bien. Y aquí quería confesar una cosa, como estamos a lo bajini y hablando entre compañeros, no se lo he dicho todavía a ellos, pero ahora os voy a decir dónde me inventé el famoso hashtag esto de Ley de Montes PP, porque no lo he querido decir hasta hoy. Pues me lo inventé en una reunión, precisamente, y hablando de un tema que no tenía que ver nada con medio ambiente, pero que tenía que ver con tráfico. Y ahí donde vino lo de stop. Y me vino a la mente lo de stop, parar, y de ahí salió el hashtag famoso de esto de Ley de Montes PP. Esto es una primicia que lo digo ahora porque no lo he querido confesar hasta ahora porque me da un poco de apuro, ¿no? Bien, tramitación parlamentaria. Tercera cosa con la que creo que nos tenemos que quedar. Que consigamos que todo el arco parlamentario de oposición en nuestro país salga ayer anunciando enmiendas a la totalidad a este texto, y todos diciendo, entre otras muchas cuestiones, que tiene este texto de ley, ¿vale? No quiero referirme solo porque no quiero, evidentemente, creernos que somos el ombligo, pero
en todas las enmiendas a la totalidad hablan de nosotros. Yo no sé si eso había sucedido alguna vez, posiblemente nunca. Entonces creo que también eso tiene un valor fundamental. Y como enmienda a la totalidad, no quiero extenderme mucho, pero sabéis que cuando se tramita en el Parlamento un texto legislativo, los grupos parlamentarios tienen la opción de enmendar la totalidad. En esa enmienda de la totalidad incluso puedes pedir que ese texto se retire, se aparque, se elimine, se cambie, o bien puedes optar por enmendar parcialmente digamos, las partes del texto que te consideras que no estás de acuerdo con ellas o que se pueden mejorar. Bueno, pues en este caso, ya veis, ayer lo habéis visto por los medios de comunicación, yo en estos temas vendrá Pilar Lucio, que es la secretaria de Medio Ambiente, además la ponente en el Congreso del Partido Socialista de esta ley, ella os explicará con más detalle en qué consiste, pero sí que creo que algún aspecto, yo creo que bueno, no quiero pasar la ocasión de decirlo, ¿no? En primer lugar, fijaros lo que significa, si nos ponemos a pensar por qué, después de haber mantenido la unidad de acción, reuniones con el Grupo Parlamentario Popular, como lo ha dicho a Juanma, con el propio Partido Popular, igual que en las comunidades autónomas se están llevando a los parlamentos autonómicos, igual que hay un debate incluso a nivel municipal en algunos ayuntamientos, se ha llevado este debate, ¿por qué creéis realmente que digamos que se tira para adelante? Yo lo tengo muy claro. Si realmente no tenemos la capacidad y somos auxiliares de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los poderosos lo tendrán más fácil, evidentemente. Eso es así de claro. Será mucho más fácil tener la herramienta perfecta para poder privatizar. ¿Por qué quitan la palabra funcionario? Porque pueden sacar una ley que digan que una empresa semipública, semiprivada, pueda tener agentes de la autoridad. ¿Cómo? Quitando la palabra funcionario, ya está. Ya está. Por lo tanto, esto es mucho más profundo y esto es mucho más importante de lo que nos podamos pensar. Segunda cuestión. Yo con otros temas de la ley veo claramente en el texto, y comparto lo que decía Santana, a mí me chocó poderosamente que en el Consejo de Estado no viniera alguna afirmación específica sobre nuestro apartado, me ha chocado un montón, igual que hay cuestiones del Consejo de Estado que ponen en entredicho otras cuestiones del texto legislativo, de lo nuestro me ha extrañado un montón que no viniera nada. Pero bueno, la verdad que yo no soy quien para responder y tampoco tengo el detalle de por qué ha sido así. Pero bueno, fijaros, en los últimos años en esta legislatura se ha producido un proceso que es, por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso, que ya no es mayoría social, solo es mayoría parlamentaria numérica, ya no es mayoría social, y por eso quieren correr con determinados proyectos legislativos para intentar aprobarlos antes de que lleguen las elecciones generales, porque saben que ya no son mayoría social y por lo tanto por eso quieren correr. Yo veo tanto la modificación de montes que estamos hablando ahora, como la propia modificación de la ley de costas, como otras modificaciones de textos normativos ambientales, es revisionismo, es cambiar cuestiones que contaban con el acuerdo social. La ley de montes lo contaba, por ejemplo, el texto del 2006 que impulsó Cristina Narbona, que fue donde se creó la Fiscalía de Medio Ambiente, donde se puso en marcha lo de los 30 años de no poder edificar después de un incendio, donde se nos puso en la normativa actual, después de nuestro marco constitucional, en un texto legislativo actual, no ya como el del año 1885, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿qué significaba el 283 de ese texto en un texto actual? Es decir, en ese marco querían meter mano. Y era un marco que tenía, legislativamente hablando, un acuerdo social muy importante. Por lo tanto, esto es revisionismo, es cambiar normas, como decía antes, por ideología. Es un tremendo error. Haga quien lo haga políticamente, actuar de esa manera es un tremendo error, bajo mi punto de vista. Para ir concluyendo, que no os quería aburrir más, la hora es ya muy mala, y bueno, pues creo que también conviene pues empezar a compartir con los compañeros otras muchas cuestiones. Yo creo que para cualquiera de nosotros que todos los días se pone este uniforme, pues hablar de protección del medio ambiente, de hablar del día a día, pues seguramente para muchos de nosotros será prácticamente en lo que gira el mundo, en lo que gira nuestro día a día, no solo en el trabajo, sino en el después. Por lo tanto, pues hablar de esto, cuando estamos hablando, lo decía antes Santana, del famoso CORA, digo famoso porque ya
hasta seguramente no sabremos lo que significa, pero como lo hemos oído tantas veces, pues ya es hasta familiarmente, lamentablemente conocido, pero es familiarmente conocido por todos, ¿no? Yo creo que el medio ambiente no necesita recortes, necesita apoyo, necesita mimo. Yo creo que el medio ambiente de nuestro país, pues sin prisa, pero sin pausa, hay que ir variando muchos conceptos y muchas cuestiones, y desde luego yo lo dejaré para que lo haga el último día la compañera Pilar Lucio, pero desde luego lo que sí que os puedo decir, que desde nuestra perspectiva, desde nuestro prisma, desde luego, cuando hay que cambiar las normas, hay que cambiarlas de forma consensuada, con el mayor grado de consenso posible. La unanimidad seguramente es imposible y no hay que engañar a la gente, pero sí buscar un consenso en todas las normativas medioambientales. Y quería terminar con una cuestión que ha dicho Juanma de pasada, pero que aunque no es ley de montes, sí que os quiero contar un pequeño detalle. La verdad que cuando conseguimos que por primera vez en nuestro Parlamento, en el Congreso de los Diputados, se debatiera una proposición no de ley en la Comisión de Interior del Congreso, no se había hecho nunca, hablando de nosotros, siempre se había debatido o en la de Agricultura o en la de Medio Ambiente, supuso, aunque el resultado, como sabéis, fue que el Gobierno lo votó en contra, pero supuso un hito, de verdad, ¿no? Muchas veces un voto en contra puede servir para abrir un paso de futuro. En este caso ha abierto un paso, estoy convencido de ello. Creo que todos fuisteis, quien lo pudisteis ver por las redes sociales, me refiero por internet de la página web, pues hablar en una comisión en la que se habla y en la que se tiene mucho interés por hablar de cuestiones relacionadas con la Policía Judicial, la Guardia Civil, la Policía Nacional, delitos, etcétera, que se habla de nosotros, supuso un hito histórico, de verdad. Y además, escuchar los planteamientos, como escuchamos, yo por lo menos tuve la ocasión de verlo, aunque fue por la noche, de verlo íntegro, ¿no? Escuchar los planteamientos de una parte muy importante de los grupos parlamentarios de nuestro país, apoyando nuestras reivindicaciones, yo creo que va a suponer, ya lo veréis en el futuro, estoy convencido, va a suponer la cerradura para abrir una gran puerta. Yo muchas gracias por vuestra atención y yo pues me callo y bueno, pues reitero los agradecimientos y ya digo, mis lágrimas por tenerme que ir aquí un par de horas. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Antonio, por explicarnos la importancia de la coordinación que tiene que haber entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, que desde la Fiscalía trabajáis en eso. A Juan Carlos, por explicarnos con tanto detalle y tan claramente por qué no se justifica la oportunidad de esa modificación de la ley, qué riesgos existe que aparezca esa palabra que es auxiliares y que afecta a vuestro trabajo diario, que se subordinaría el trabajo de los agentes. Y José Luis, gracias por abrirnos los ojos por los riesgos que puede existir, ¿no?, de que realmente la idea de la ley sea, bueno, en cierto modo privatizar o intentar que se abra esa puerta a otros agentes que no sean funcionarios. Si quería daros la palabra, si tenéis alguna pregunta, algún comentario sobre las intervenciones de la mesa. Simplemente quería poner de manifiesto que aunque este proyecto de ley se abandera bajo la palabra coordinación, y es verdad que tenemos un modelo policial complejo y plural que necesita medidas de coordinación, si nos fijamos está vacía de medidas de coordinación. La normativa de policía judicial, en concreto el reglamento de policía judicial, el 769/87, establece una serie de normas en caso de conflicto de unidades de policía judicial, establece unos órganos de coordinación, aparte de lo que ha dicho el señor fiscal, de la coordinación que se hace en el Ministerio, y estos órganos de coordinación son la Comisión Nacional y la Comisión Provincial de Policía Judicial. Si verdaderamente lo que se quisiera hubiera sido coordinar y no cambiar un sistema de trabajo por el basado en la colaboración y la coordinación por el de la subordinación, se hubieran articulado instrumentos. En el propio CORA se hace mención a la necesidad de crear órganos de trabajo, protocolos y directrices de actuación. Eso sí se puede hablar de coordinar. No se puede hablar de coordinar
el hecho de subordinar a un colectivo que no tiene dependencia funcional, y yo creo que en este sentido es esclarecedora la doctrina de la Fiscalía General de Estado y en concreto la consulta 2/99 referente al servicio de vigilancia aduanera, que nosotros no tenemos ningún tipo de dependencia funcional de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces sí, como he visto que un poco la señora ministra insiste un poco en confundir, hablando de coordinación, yo les invito a que se fijen si en la ley se establece algún instrumento de coordinación. Existe una total ausencia de medidas de coordinación. Simplemente se hace referencia a una absoluta subordinación que incluso llega a establecer pautas para limitar la posibilidad de que los atestados que hagan los agentes forestales y medioambientales tengan que entregarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad, y estos decidirán si lo hacen o no lo hacen. E incluso termina con una coletilla de una puesta a disposición por parte a favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Simplemente insistir en esto. Y 3 puntos. Total ausencia de medidas de coordinación, aunque la ley se abandere. Un tratamiento diferenciado en la ley respecto de supuestos similares, como es el caso de servicios de vigilancia aduanera. Y, por otro lado, nos sumerge en una auténtica inseguridad jurídica en el caso de que esta ley se llegue a aprobar, porque no sabemos en qué conllevará esos procedimientos para hacer llegar nuestro trabajo en ejercicio de desauxilio a jueces, tribunales y Ministerio Fiscal, porque no sabemos qué va a suponer ese carácter auxiliar y porque no sabemos cómo se va a operar y qué va a suponer esa dependencia hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad. Muchas gracias. Antonio, ¿quieres...? Tenemos unos minutos para 2 o 3 preguntas en la sala. Hay micrófonos si alguien quiere intervenir o alguna cuestión. Que levante bien la mano para... Perico. Un momento. Hola, soy Perico, soy guarda forestal del Gobierno de Navarra. Quiero hacer una reflexión y un comentario a todo lo que ha dicho la ministra de Medio Ambiente sobre nosotros, que dice que no perdemos funciones. Somos los grandes perdedores de las funciones. Toda nuestra vida hemos trabajado 150 años. Y es más, la gente no ve el grave peligro que tenemos de perder todas las funciones. En la gestión, fuera funciones. En un futuro, con una modificación normativa básica del Código Penal, a raíz de que la sociedad demanda que las faltas graves o las faltas muy graves de caza, pesca, medio ambiente y demás pueden pasar a ser delitos, y tranquilamente con esta nueva ley ya nosotros tenemos la capacidad de trabajar en nuestro trabajo diario. Las faltas graves pueden pasar delitos, ya dejaríamos de ser, ya digamos, ya ni eso. Entonces, yo soy optimista, creo que no lo van a sacar. Sé que está jodido el asunto, tiene mayoría absoluta, y yo espero que el sentido común vuelva al sentido, el absurdo que tiene este gobierno. Pero sí que hay que darse cuenta, perdemos muchísimas funciones actuales y muchísimas de futuro. Sí, adelante. Hola, buenos días. Al final de... Buenos días, vengo de la Comunidad Valenciana, la malograda Comunidad Valenciana que no nos ha permitido venir con autorización, ni tan siquiera con vehículos oficiales, pero es un honor estar aquí al amparo del Gobierno de Andalucía, de las autoridades aquí presentes, y simplemente quería hacer 2 o 3 reflexiones. La primera, también, admirar lo que hicieron en Madrid cuando alguien sacó el eslogan aquel de que la sanidad no se vende, se defiende. Yo me acuerdo mucho y digo, el medio ambiente no se vende, se defiende. Para mí es una premisa en mi día a día, ante la aberración que estoy viendo en la Comunidad Valenciana de todo lo que está pasando, de cómo se hacen barbaridades medioambientales sin estudio de impacto ambiental, o con estudios de impacto ambiental de que el que paga manda y por tanto todo está permitido. Con lo cual, si os queréis fijar a lo que puede derivar España, fijaros en la Comunidad Valenciana. Eso es mi opinión personal, igual me equivoco. Hasta el punto de que es cierto que llevamos un uniforme y ya me siento como aquel de la película Bailando con Lobos, que muestra un puesto fronterizo y se promete a sí mismo, junto con los indios, a no perder nunca el uniforme. Por eso venimos con el uniforme, a pesar de no venir autorizados. Y por otro lado, pues nada, agradeceros a todos estas pequeñas palabras de
de denuncia, ya que creo que si esta ley se aprueba no podremos denunciar todas las aberraciones que vemos, porque precisamente buena parte de esas aberraciones que denunciamos vienen de la clase política que tenemos instaurada. Así que ánimo. Hay otra palabra pedida. ¿Yo? Hola, soy Ernesto, soy un agente forestal de la Comunidad de Madrid y quería hacer una precisión a algo que ha dicho José Luis y creo que no ha quedado claro, y es una cuestión técnica. Ya sabéis que hemos estado liados con esto y bueno, te lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Por qué crees que el Consejo de Estado no se pronunció sobre este proyecto de ley? A lo mejor es que esta modificación no se le consultó. Bien, empiezo por el final, por Ernesto. Pues porque lo que decía al principio, estoy convencido que lo que llegó al Consejo de Estado fue lo que estaba publicado en la página web del Ministerio. Y lo que el lobby, que antes me refería, consiguió fue introducir antes del Consejo de Ministros precisamente este texto. No lo tenían claro, no querían lanzar ciertos... Acordaros que esto era antes de las elecciones europeas. No querían lanzar, digamos, ningún conflicto y, por lo tanto, el Consejo de Estado, yo creo que no tenía el texto realmente que después el Consejo de Ministros aprobó. Esa es mi apreciación. La segunda cuestión, estoy completamente de acuerdo en Perico, como casi siempre. Yo, la verdad, desde que cayó en mi mano el proyecto de ley, yo vi claramente el peligro, lo tengo absolutamente claro. En algunos momentos me acordaba bueno, pues de varios compañeros, de Paco Tejedor y algunos más, cuando en el año 2000 cayó en nuestras manos el famoso programa de medio ambiente que tenía el gobierno por entonces de Aznar, y algunas cosas veía que volvíamos a las catacumbas. Y realmente así. Yo estoy completamente de acuerdo que el peligro es que es claro, es evidente. Aparte de, como decía antes en mi intervención, de que pueda haber, al no figurar la palabra funcionario, puedan, pues con todos mis respetos, personal laboral o incluso personales de fuera, puedan tener el carácter de autoridad y, por lo tanto, tener intrusismo profesional. Aparte de eso, yo tengo meridianamente claro, y lo decía antes, a lo mejor no se me ha entendido bien, cuando yo digo que esto es mercantilismo es para que vuelvan a triunfar los poderosos, para que lo tengan más fácil, para que sea mucho más fácil volver al terrorismo que había hace unos años, relacionado pues con temas urbanísticos y con otros muchos más. Así es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no nos engañemos. Si un compañero necesita, a partir de, ojalá que no, lo que pasa es que tengo mis reservas por la mayoría, ya digo, solo parlamentaria, no social, pero es mayoría del Parlamento, del gobierno actual, del Partido Popular, debido a que lo tienen fácil por esa mayoría, yo estoy convencido que todos aquí se nos está imaginando ahora cómo va a ser posible que, si somos 6.500 funcionarios en nuestro país, cómo va a ser posible que seamos auxiliares de 1.500 sepronas. Aritméticamente hablando, alguien que me lo explique. ¿No debería ser al revés? Yo digo por número, pues sobre todo, ¿no? Por peinar el territorio, por tener implantación territorial, por tener organización territorial, sería mucho más fácil lo contrario. No estoy pidiendo lo contrario, entenderme, ¿vale? Estoy haciendo un símil, pero eso es la triste realidad. Y lo que decía el compañero de Valencia, pues lamentablemente es así. Es lamentable, pero yo creo que primero, como profesionales, y me gusta el eslogan, si me permites te le voy a piratear porque me ha gustado mucho. Bueno, pues yo le doy por tuyo, le daría partida ahora como siempre tuyo. Pero vamos, estoy de acuerdo en que la preocupación que tenemos todos los que nos vestimos de uniforme todos los días en defender, porque lo tomamos, yo creo que nuestra profesión, aparte de ser pues un sustento económico, nadie lo puede olvidar, no deja de ser una preocupación laboral, no lo podemos obviar, pero esto tiene algo más. En la mayor parte de nosotros tiene un sentimiento, tiene una preocupación, tiene un compromiso, tiene muchos otros condicionantes que seguramente en otras profesiones no es así. Y yo creo que eso lo tenemos que defender. Y ahora, a pesar de que tengamos dificultades, es el momento
todavía mucho más importante que cuando empezó pues AEAFMA, cuando empezó a tener las centrales sindicales en nuestro país, departamentos federales. A pesar de todo eso que fue muy importante, ahora es el momento de estar más unidos, Ahora es el momento de estar más unidos. Si lo estamos, no quiero decir con esto que lo vamos a conseguir, pero vamos a estar cerca, ya lo veréis. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Rubén Gallego, agente de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Mi pregunta o propuesta, no sé cómo calificarla, es para el señor Bercher. Estoy totalmente de acuerdo con usted cuando dice que lo importante, al fin y al cabo, aquí es la protección del medio ambiente. Y creo que todo es en lo que pensamos diariamente. Lo que sí, también muchos compañeros estamos de acuerdo que la herramienta que suponemos nosotros, aportando algo que otros colectivos no aportan, nuestra idiosincrasia, es que somos un cuerpo dual, que tenemos una parte policial y una parte de gestión, y eso es lo que nos hace fuertes respecto a otro colectivo, y pensamos que somos una herramienta muy útil por ese carácter dual que no se nos utiliza lo suficiente, y venimos demandando que se nos utilice más, y que se nos utilice más desde Fiscalía. Y ahora voy a la propuesta o pregunta, no sé cómo calificarla. No sé desde qué posibilidades habría desde su Fiscalía que se dieran unas instrucciones, teniendo en cuenta la singularidad de nuestro colectivo, a la Fiscalía de cada provincia, para establecer un protocolo, llamémosle como se quiera, de relación con los cuerpos de agentes forestales y medioambientales. Bien, desde la Fiscalía realmente hemos tenido una cantidad de contactos enormes. Hay por ahí compañeros de usted de Madrid en relación con la materia, y de hecho en el momento en el que se plantea la posibilidad de que por parte de los agentes forestales no se presenten las denuncias directamente en Fiscalía, desde Fiscalía se reacciona, y la perspectiva que se estableció en su momento en Madrid cambió. Como consecuencia de eso, este tema se discutió en una de las reuniones de la red de fiscales delegados de Medio Ambiente y Urbanismo, que es una posibilidad que está prevista en la Instrucción 4/2007, que rige el funcionamiento de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Y como consecuencia de aquel ejemplo que vimos en Madrid, se sacaron unas conclusiones, como se hacen en todas las reuniones de la red, y se pasó a todos los fiscales de Medio Ambiente de España. Es decir, se les puso de manifiesto que una perspectiva inicial donde, por las razones que fueran, en un determinado momento la noticia criminis no llegara al fiscal, se establecieron los elementos para que aquello cambiara y llegara al fiscal, y ese cambio se produjo en Madrid, pues se puso en conocimiento de todos los fiscales de España a través de sus delegados, indicando que esto tenía que ser así. Al margen de esto, seguramente usted sabrá que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la noticia criminis tiene que estar en conocimiento del fiscal y del juez en menos de 24 horas. Lo demás a mí me importa un rábano, pero tiene que estar en manos del fiscal y del juez. Y si no, uno puede incurrir en una responsabilidad penal del artículo 408 del Código Penal, que la autoridad de funcionario que consciente un hecho delictivo no lo pusiera en conocimiento del juez o del fiscal, incurre en responsabilidad penal. O sea, esto es impepinable, ¿vale? Luego, lógicamente, como usted comprenderá, yo no puedo entrar en planteamientos organizativos de nadie. Es como si, por ejemplo, el Cuerpo de Abogados del Estado viene un día diciéndome que cambio yo la organización de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Diré, mire, usted déjeme a mí, que yo ya me aclaro con los míos, que para eso el fiscal de sala soy yo, ¿entiende? Entonces, lo que tenemos claro es que el sistema está funcionando, que la Fiscalía además se llama Fiscalía Coordinadora, que se están consiguiendo resultados de año a año cada vez mejores, que cuando se ha suscitado alguna duda en relación con la materia, incluso se ha debatido, y el caso del supuesto de Madrid dio lugar a una mesa redonda en la reunión de la red de fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo, unas conclusiones que además se hicieron públicas a todo el mundo, previamente a haber pasado estas conclusiones por el propio fiscal general del Estado,
Y luego, por otra parte, que la ley de enjuiciamiento criminal es absolutamente taxativa. Es decir, hemos tenido casos, yo recuerdo un caso concreto, el caso Andratx, donde de repente empieza la investigación y nos encontramos con denuncias de agentes forestales que llevaban 7 meses metidas en el cajón de quien fuera. Bueno, pues aquella se recuperó y se procedió penalmente en consecuencia en relación con aquello, porque ese tipo de planteamientos no se pueden permitir. Yo no sé si soy bastante claro. Realmente el aforismo de que a buen entendedor pocas palabras bastan, yo he dicho muchas, pero en fin, yo creo que todos nos entendemos, ¿verdad? Gracias. A ver, hay 3 peticiones de palabra, hay una por aquí, otra allí y ahí, sí, ahí al fondo. Adelante. ¿Sí? Bueno, yo no sé por qué cogí el micro, pero bueno, a lo hecho pecho. En primer lugar, lo que quiero agradecer, ya ha habido varios agradecimientos, pero a todos los compañeros que se están partiendo el pecho para que esta ley no salga para adelante. Dicho esto, bueno, yo soy agente de medio ambiente en Andalucía, concretamente en la provincia de Málaga, y no me quería ir sin contar que los agentes de medio ambiente en Andalucía hemos sido históricamente maltratados por la propia Junta de Andalucía. A raíz de esta nueva legislatura parece que está habiendo un cambio de rumbo. Espero que eso siga así. Hoy es de agradecer que haya venido la presidenta, la verdad que es un espaldarazo para nosotros y lo que bueno, no me gustaría que se politizase demasiado, porque bueno, esto es nuestro congreso, es el congreso de los agentes de medio ambiente y bueno, estoy como un flan, no sé ya lo que, pero quería comentar algo que se me ha ido, porque ya no sé si es la edad ya o algo, pero bueno, en fin, hoy estoy muy bien, me quedan 21 días de estar perfectamente. Comentar que espero que... Espero, como he dicho, que la Junta de Andalucía siga en esa línea de modernizarnos y de apostar por nosotros, porque, bueno, bien es sabido que lo sucesivo, como he dicho, no. Y iba a decir un punto que vale para todos los partidos políticos en el momento que gobierna. El funcionario no le gusta al político. Entonces, todos los tiros van por ahí en los cambios de leyes y eso. Así que, bueno, pues a ver si de una vez por todas, entre todos, apuestan por nosotros y ya está. Aquí estamos para eso. Muy bien. La última palabra, con esta cerramos. Bueno, ante todo dar muchas gracias, me llamo Ángel, soy agente medioambiental de Valencia, agradecer al informe que hace Fiscalía nombrándonos a nosotros en todas las actuaciones. A nosotros particularmente nos ha venido bien en las intervenciones que hemos hecho en prensa y en radio citar el reconocimiento que se hace desde Fiscalía de Medio Ambiente a la labor de los agentes. Y luego, por otra parte, si me permitiera, a ver si pudiera darle un toque, no sé cómo se diría de una manera elegante, a la Fiscalía de Valencia de actuaciones que hacemos a agentes, denuncias que ponemos a agentes y luego las actuaciones, los reconocimientos posteriores, nos encontramos con que quien lo hace es la Guardia Civil y el Seprona y volvemos otra vez a lo de siempre. Nosotros nos descaramos, nos enfrentamos al infractor, nos enfrentamos a nuestra propia consellería que sigue sin entender que vayamos directamente a Fiscalía y luego vemos que a quien se pone a lo mejor de alguna manera en valor o a quien se reconoce o a quien va a poner la guinda a la actuación final es el benemérito cuerpo y ya está. Damos la última palabra y luego contesta la mesa. Buenas tardes.
Hola, Juan Antonio, agente de Medio Ambiente de Junta de Andalucía. Una pregunta para el compañero Castellano Manchego, diputado provincial. Estoy un poco como extrañado, cansado de este toma y daca entre los dos principales partidos de este país. Sin quitarte el mérito y tu esfuerzo y tu trabajo y, por supuesto, tu vocación profesional, que se nota, no entiendo mucho por qué tanto se intenta rentabilizar la metedura de pata del otro. Pero bueno, cuando has comentado que efectivamente la primera intervención en nuestro nombre en una comisión del Ministerio de Interior, del Ministerio de Interior parlamentaria ha sido a propuesta de la regulación. Pero ¿os acordáis cuando Tony Cantó, UPyD, hizo lo mismo en la Comisión de Medio Ambiente? Pues vuestro partido dijo que no. Entonces, y aquí en Andalucía, el Partido Popular aprobó una PNL igualmente, con el apoyo de Izquierda Unida, la abstención de Izquierda Unida, en contra del Partido Socialista, para una regulación de una legislación básica en Andalucía para nosotros, y también votaron en contra. Entonces, que está muy bien que desde todos los ámbitos del poder político se pueda intentar mejorar las cosas, pero intentar, por favor, tener un mensaje coherente en todo el territorio nacional, porque lo que no es normal que en una comunidad autónoma se vote una cosa y en la otra lo contrario, o en el Estado central. Eso, para mí, deja mucho que desear y pérdida de confianza, por supuesto, en los dos grandes partidos políticos. Y no por ello te quito mérito, por supuesto, y te animo a continuar desde tu atalaya de tu partido político, a continuar con la lucha por nosotros y por el medio ambiente. Señor Berchel, no sé si fue usted en Toledo o su compañero de sala el que vino y estuvimos hablando de la complejidad que teníamos con la frase procesal en la intervención de los diferentes agentes de autoridad que interveníamos, de cómo se iba a regular aquello. De hecho, se comentó el tema, parecía como futurable de lo que iba a ocurrir. Está claro que el compañero ha dado en la cuestión. Esto no viene de una secretaría del Ministerio del Interior, General Técnica del Ministerio del Interior, que al fin y al cabo es un político que lo gobierna. Esto viene del lobby de Estrella, 5, de 2 en concreto. El partido que gobierna parece ser que están casados con ellos, o algo, son amantes o algo, porque no sabemos lo que pasa. Pero tienen mucho poder con este partido de gobierno. Tanto que se ha arriesgado al impopulismo que tiene actualmente y el debate que hay a nivel nacional en contra de su propio partido y los resultados electorales que van a tener por hacerle caso a las 5 estrellas. Ellos mismos, ellos se lo han buscado, ellos se lo van a encontrar. Nosotros seguiremos defendiendo nuestros derechos. Pero, señor Antonio, don Antonio, está claro que usted puede intervenir directamente en las cuestiones de las leyes, pero sí vuestros informes anuales demuestran que la intervención nuestra, junto en coordinación con los demás cuerpos de fuerzas de seguridad de Estado, ha mejorado los resultados en la lucha y en la protección del medio ambiente. ¿No podría la Fiscalía, en principio, eficacia, eficiencia, y no me acuerdo lo otro, que además son principios legislativos, decir claramente, señores, esto va en contra de los principios básicos de eficiencia y de eficacia de la propia Administración? Porque a nosotros nos va a afectar como Fiscalía el que estos señores no puedan intervenir. Eso sí podría hacerlo, ¿no? Lo que ocurre también, que diplomáticamente no lo sé, si usted está ahí con plaza en propiedad o está... Y entonces a lo mejor hay que callarse un poquito por si queremos mantenerlo. Yo lo entiendo. Era mi pregunta. Muchas gracias. Sí, porque yo tengo dos. Tiene dos, o sea que... Con estas intervenciones ya cerramos, José Luis. Bueno, yo voy a contestar al último compañero, como se ha referido a mí más directamente. Oye, de verdad, si alguien ha creído que yo estaba haciendo una intervención política, era una intervención política, pero porque la mesa es proyecto de ley de monte. O sea, he intentado, o sea, no, de verdad, a lo mejor el que no me conoce pues puede pretender o pensar alguna cosa rara de mí. Yo, pues bueno, soy un eslabón más en la cadena de defensa que llevamos, creo que ya 15 años o por ahí, defendiendo el colectivo
con las herramientas que teníamos que no habíamos utilizado en aquellos años a través de tener plataformas dentro del Estado totalmente coordinadas, pero vamos, son hechos tangibles. O sea, la perfección no existe, ¿vale?, en nadie. Y seguramente quien diga que es capaz de que en un país como el nuestro es capaz de decir todos los sitios lo mismo, miente. ¿Por qué? Porque si todavía no nos hemos dado cuenta en nuestro país las diferencias, los territorios, si todavía no nos hemos dado cuenta la cantidad de cuestiones que hay que unir para ser un gran país, es que lo llevamos mal, ¿eh? O sea, es muy complicado lo que estás comentando, prácticamente imposible. Si alguien lo dice, miente. Primera cuestión. Segunda, hombre, yo sí que puedo lanzar una bandera de que en nuestro país estamos sujetados, y entenderme la expresión, legislativamente hablando, en un texto postconstitucional, de alguna manera, y es gracias a quien nos ha hablado detrás, y ojo, a María Teresa Fernández de la Vega, que yo a algunos se lo he explicado ya en una ocasión. Cuando el lobby está con todos, cuidado, a lo mejor no me he explicado bien. El lobby está siempre con todos, porque lógicamente en el Ministerio del Interior los altos funcionarios tienen estrellas siempre, esté quien esté. Es así. Entonces el lobby existe siempre, ¿vale? Es verdad que hay gente que cuando toma decisiones políticas, pues se salta ese lobby o busca herramientas para saltársele. Y María Teresa Fernández de la Vega, siendo vicepresidenta del Gobierno de este país, fue la que puso lo que tenía que poner encima de la mesa para que el artículo 6Q de la ley dice lo que dice ahora. Y eso es un hecho tangible. Oye, si tengo que pedir disculpas, que lo dice alguien de mi partido, las pido, pero es que es un hecho tangible. O sea, no podemos obviarlo. Y también es un hecho tangible que en el año 2000, estando el señor Aznar siendo presidente del Gobierno de este país, nos intentó privatizar, y siendo ministro de Interior el señor, se me va el nombre ya, Mayor Oreja, había un plan, y le tenemos, si alguien le quiere, todavía yo le conservo, yo conservo todos los papeles. Había un plan para privatizarnos. Este señor, y yo lo digo claramente, porque como lo he dicho tantas veces, no tengo ningún miedo. Además, yo es que no tengo miedo de hablar, decir la verdad. Este señor era el mayor accionista de SABE. ¿Os suena SABE? Una empresa de seguridad. Por lo tanto, es un hecho tangible, demostrable. Y ahora es un hecho tangible. Es que quien está en el Gobierno ha tomado esta decisión. Por lo tanto, si habéis entendido mi exposición como algo político, pues bueno, sí, yo no he negado nunca que sea político, trabajo todos los días, pero claro que lo soy, pero porque me gusta defender lo público y en este caso los intereses de este colectivo. En ese sentido, esta cuestión. Y luego, hombre, yo creo que en Andalucía, como en todas las comunidades autónomas, habrá una lista de reivindicativa bastante interesante. Pero yo os digo una cosa, no os podéis ni imaginar lo que tenemos en otros territorios. No lo podéis ni imaginar. De verdad, ni imaginar. O sea, el poder hacer un congreso en Castilla y León es que no se nos ocurre plantearlo. ¿Pero para qué lo vamos a plantear? ¿Para que nos pateen el culo? O sea, ¿qué quiero deciros con esto? Y perdonar que sea mejor un poco... ¿Qué quiero decir con esto? El gesto que ha tenido hoy la presidenta de Andalucía de venir a este congreso es de dimensiones mayúsculas. Porque esto tiene repercusión nacional. Es así de claro, es la comunidad autónoma más importante de nuestro país, la más poblada y tal, por lo tanto tiene dimensión nacional. Y segundo, yo no he llegado un pelín tarde, estaba acabando la intervención cuando lo he dicho, pero lo que he dicho tiene también un recorrido muy importante para vosotros. Pero es que en otras comunidades autónomas es que ni se habla de nosotros, se nos ponen pegas, llevamos no sé cuántos años sin ropa, por ahí están los compañeros de Castilla y León, o sea, no voy a aburriros. ¿Qué quiero decir con esto? Claro que hay que ser reivindicativo siempre y plantear los temas. Pero de verdad, si evaluamos el conjunto del país, y entendedme lo que quiero decir, estáis bastante bien, ¿vale? Habrá muchas cosas que mejorar, pero estáis, vamos a decir, en el término medio. Algunos estamos en el furgón de cola, ¿vale? Unas gracias. Bueno, las dos últimas cuestiones... Yo realmente agradezco la espontaneidad y la naturalidad con la que se han planteado. Está muy bien. El punto de si está usted ahí o le pueden quitar. Está bien eso, o sea, hay que decirlo claramente. Bueno, cuando he empezado he comentado que formamos parte del Poder Judicial y he citado a 3 artículos, ¿vale?
el 124, que no viene al caso, el 126, que es el que he citado, porque es la relación entre fuerzas policiales y Ministerio Fiscal y jueces y fiscales, y el 127, que dice que el fiscal no puede pertenecer a ningún partido político y, lógicamente, no entra ni interviene en planteamientos de carácter político, al margen de que todos tenemos su ideología y yo, por supuesto, tengo la mía, indefectiblemente. Pero, aparte de esto, dentro del esquema del Ministerio Fiscal, cuando eres nombrado para un cargo, eres intangible. Es decir, después de la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal en el 2007, el fiscal general del Estado, una vez nombrado, no puede ser destituido sino por las mismas causas y razones que el presidente del Consejo General del Poder Judicial, con lo cual quedan equiparados uno y otro. Son totalmente intocables. Cierto que los fiscales con cargos o el fiscal general del Estado tienen plazos. Son plazos, todas las fiscalías, todos los fiscales jefes tienen un plazo de 5 años, que terminado ese plazo te puedes presentar o no te puedes presentar. Y ahí interviene el Consejo Fiscal, donde participan las diferentes asociaciones de fiscales con diferentes ideologías, más el fiscal general, más el teniente fiscal, más el inspector fiscal. Está integrado, por tanto, por 12 miembros. Ese es exactamente el planteamiento. Ahora, lo que yo tengo perfectamente claro es que dentro de mi función, como ahora cualquier juez o cualquier magistrado, no será nunca inmiscuirme en labores del parlamentario ni tampoco del Poder Ejecutivo. El mío es el judicial y ahí me circunscribo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es exactamente la situación. Pero ahora, completando un poco lo que decía su compañero de Valencia, yo soy valenciano y no me tienen que contar mucho en relación con Valencia, le comento que, efectivamente, la memoria de la Fiscalía de Valencia, que tiene una referencia muy precisa al hecho que usted ha comentado, ¿vale? Y que no voy a repetir porque ya lo ha dicho usted, y aquí estamos todos con la oreja bien puesta, el punto que usted ha comentado lo reflejo específicamente en la memoria nacional, copiado literalmente, y así va a aparecer. Yo no sé si con eso tiene suficiente o qué. Supongo que sí. Muchísimas gracias. Pues como ya estamos un poco fuera de hora, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, muchas gracias por las aportaciones, a la Junta por atreverse a organizar este congreso, y ahora en la planta de abajo está la cafetería, o sea que podemos seguir conversando mientras tomamos algo.